Muy buenas, bienvenidos a Seguridad en Clave. Hoy contamos con Isaac Valeiras de la Asociación Profesional Independientes Guardia Civil. Hola Isaac. Hola, buenos días, Alonso, ¿qué tal? Queremos preguntaros en qué consiste exactamente la propuesta que plantea IGC sobre la reorganización del horario y composición de las patrullas en la Guardia Civil. Bien, primero aclarar que todavía no es una propuesta, ¿vale? Es una idea que es un sondeo que nosotros hicimos, pues a través de, bueno, decimos a través de nuestros asociados y también lo trasladamos a las redes sociales a través de X, porque bueno, sobre todo, pues lo que nos interesa es que hubiera una participación lo más amplia posible, ¿no? En la Ujú. propuesta, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, pues como sabrás, sabes que, bueno, la Guardia Civil está implementando un sistema de turnos. El sistema de turnos es polémico porque realmente hoy lo que más prima es la conciliación de la vida familiar bueno, pues con los turnos que se nos plantean, trabajamos más horas que Policía Nacional. Y después, en cuanto a las cadencias y los fines de semana que se vienen librando, pues en algunos casos pues estamos muy lejos de lo que puede llegar a ser una conciliación familiar óptima, ¿no? Porque claro, la gente al final, ¿cuándo puede conciliar? Pues el fin de semana. Entendemos que bueno, pues la Guardia Civil su trabajo es en fin de semana y nocturnos y es nuestra obligación, pero dentro de eso entendemos que se puede optimizar mejor para tener unos turnos, digamos bueno, que dentro de la operatividad que necesita la Guardia Civil, pues permitan también pues conciliar mejor. ¿Y por qué pongo este antecedente? Bueno, pues porque ayer mismo, el día 10 tuvimos una reunión, el primer grupo de trabajo de lo que va a ser el nuevo reglamento de la jornada laboral en la Guardia Civil. Ujú. Y entonces, bueno, nosotros estamos preparando, obviamente, pues esto es un grupo de trabajo que tienes que llevar preparado ya con tiempo y llevar propuestas serias y demás. Entonces, bueno, sí que esto desde que fue lo de la pandemia, que en Seguridad Ciudadana, pues hubo pues en muchas unidades que se hicieron patrullas de 12 horas, pues hay una parte del personal pues que nos demanda esto. O sea, nosotros veíamos que nos llaman y nos dicen, "Oye, y no es posible que nosotros podamos hacer 12 horas, porque claro, sería, digamos, trabajar, pues juntar el mayor número de horas posibles y después librar más días, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay personal que está muy lejos de su casa y que esto pues le viene francamente bien, ¿no? Como es una medida que, bueno, pues sabemos Pero, que pero, puede pero, no pero, gustar pero también, perdona porque, Isaac, a ver, dime. turnos de 12 horas Turnos de 12 horas, sí. Esto es lo que nos demandaba una parte en de seguridad nuestro ciudadana, personal o sea, patrullando. asociado. Sí. A ver, te comento, no es para todo el mundo, obviamente, porque sitios con mucha carga de trabajo, pues es inviable. O sea, ya nadie se lo para a plantear, ¿no? Pero bueno, hay otros que hablamos de zonas más rurales, con una carga menor de lo que es trabajo, que están también bueno, pues forma como tenemos el territorio y el despliegue nuestro, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues sobre todo ese personal es el que nos demanda si de alguna manera sería posible implantar turnos a 12 horas. Y entonces, bueno, nosotros pues pensamos un poco en una propuesta, porque, a ver, obviamente hay una normativa europea que también establece que pues el cuánto debe ser el horario, que deben ser de 8 horas, que sería lo óptimo, ¿no? Que fuera servicios de 8 horas. Pero bueno, pensando en ese personal, porque sí que es cierto que en otro tipo de unidades que no tienen que no son de seguridad ciudadana, pues sí que se están a 12 horas y son unidades muy demandadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros lo que propusimos, o sea, bueno, dentro de ese sondeo que hicimos, no lo podemos llamar encuesta, sondeo, Sí. le parecería a la gente que propusiéramos hacer un proyecto piloto, que tampoco es una propuesta, porque esto hay que verlo también sobre el terreno, ¿no? Después cómo se adapta y cómo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los riesgos laborales, ¿no? Es lo primero que tenemos que pensar, porque 12 horas de servicio son muchas horas. ¿Qué pasa? Que claro, la gente nos decía que en ciertas unidades, ¿no? Pues donde la carga de trabajo a lo mejor pues es menor, que se pudiera hacer. Esto lo que nos llevó a pensar una solución intermedia. ¿Y cuál es esa solución intermedia? Pues hacer turnos de 12 horas de tres componentes. De ¿Por tres. qué? De tres.
porque, por un lado, uno de los componentes puede estar, digamos, haciendo servicio de oficina, con lo cual ya no tiene esa tarea de tener que estar conduciendo, tener que estar 12 horas en un vehículo, ¿no? Serían 8 horas, digamos, efectivas de patrulla y 4 de oficina. Vale, sabemos que todo el mundo, pues al final, pues tienes que tener un servicio de atención al ciudadano, Sí, sí. ¿no? O un servicio de custodia de detenidos, o lo que sea, ¿no? Entonces, sería combinarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el plus, además? Pues que en sitios muy donde hay poca población, pues en un momento dado también, pues esa patrulla se puede constituir como de tres, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos que acudir a una reyerta o lo que sea, pues, y estamos en una zona aislada, donde a lo mejor un relevo tarda en llegar, pues a lo mejor en un momento puntual, pues esa incidencia pueden ir los tres, recoger al compañero que esté de denuncias o lo que sea. Y bueno, la verdad que nos sorprendió también porque fue una propuesta ampliamente recogida. O sea, participó mucha gente, es decir, que aunque parezca un número bajo, normalmente en este tipo de sondeos la gente nos anima mucho a Pero, participar, ¿no? Así que nos envían correos y tal, pero lo que son sondeos después la gente pues como que se anima menos. Y en este pues sí que nos chocó que fue masivo, ¿no? O sea, sí que hubo mucha gente que participó en el vamos, sondeo. Sí, y sobre todo el resultado, ¿no? Porque el 90% estaba conforme con la propuesta. sí, pero a ver, me gustaría saber si habéis evaluado esta propuesta Ujú. en la respuesta ante situaciones de riesgo, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. Y además, si los puestos ya tienen poco personal, o sea, hacen 12 horas y luego ¿qué? ¿Cuánto libran? Bueno, a ver, aquí al final, pues es que aquí tenemos el chip de los días trabajados, pero aquí realmente, de hecho, en el servicio de turnos cambia el concepto, ¿no? O sea, ya no se trabaja por días, sino por horas. Sí, Y aquí es exactamente lo mismo. O sea, es decir, tú al final tienes X patrullas, tantas horas en la calle, pues es lo mismo, solo que en vez de tenerlas fraccionadas en 8, pues las tienes en 12. Eh, en los puestos también, claro, es que esto no valdría a lo mejor para todas las unidades. Que tendríamos que tener, pues, para que fuera óptimo y desde el punto de vista sobre todo de los riesgos laborales, ¿no? Porque tener a lo mejor 12 horas una persona pues, de permanente patrulla, pues sería inviable, ¿no? Pero si pudiera hacer de esta manera combinada, pues a lo mejor sería una opción, pero repito, siempre y cuando se tienen que dar varios componentes. Que, bueno, pues hemos analizado pues, por varios sitios, varios compañeros donde se podría realizar, ¿no? De una manera objetiva, en principio, donde se podría, digamos, proponer, ¿no? Para que se haga. Y bueno, pues son sitios que efectivamente siempre tienen una persona de denuncias, tienen patrullas, tienen poco personal y tampoco tienen una carga, digamos, de que no es Torrevieja, que están continuamente yendo a avisos, ¿no? Es decir, pues es pero, una presencia, digamos, es una función más de prevención, más que de reacción, que pueden ser en sí, otros sitios pero, que la carga de trabajo sea mayor. Y bueno, se nos ocurrió esta fórmula de las 8 horas 4 y obviamente esto es una propuesta, bueno, es una iniciativa, es un sondeo que hicimos y ahora sí, en el grupo de trabajo veremos cómo le damos forma para trasladarle a la administración la posibilidad de que se haga un proyecto piloto y que se analice sobre el terreno, que es donde se tiene que analizar, porque esto, claro, el papel, pero pues yo lo que no entiendo, no lo entiendo. sí. Yo recuerdo haber hecho servicios de 12 horas, por ejemplo, en épocas electorales de patrulla y cargabas el coche de pipas, de patatas, de Coca-Colas, de agua y el compañero y tú te cargabas con él y él contigo. Y después de 12 horas estabas hasta el gorro de las patatas, de la Coca-Cola, del agua, del compañero y del coche, aparte de la población civil. De 12 Sí, horas. sí, ya te digo, En un si coche. esto, En un coche, en un pueblo pequeño. O sea, mm, pueblos, por ejemplo, no sé, Valencia, poblaciones que tengan 200, 300 habitantes, puestos con poco personal. Esos tres agentes hacen 12 horas y su siguiente servicio, ¿cuándo es?
Pues se podría, a ver, nosotros la fórmula que propusimos, pues fue obviamente pensado en esos sitios precisamente con baja demanda, ¿no? Que de hecho, pues la gente donde la gente no quiere ir, ¿no? Pues porque, obviamente, porque se encuentra alejado de núcleos de población, porque es más difícil conciliar, porque los medios de comunicación son más complicados. Entonces, bueno, nosotros lo que pensamos es en un servicio de 4 días consecutivos con un descanso de 24 horas entre servicio y servicio. O sea, es decir, 2 días 12 horas, por ejemplo. Es un ejemplo, o sea, tampoco que todavía no tenemos sobre la mesa. Pero bueno, serían, por ejemplo, 12 horas de día, 2 días, y ahí, pues tú acabas, imagínate, a las 8 a las 9 de la tarde, en función de cuándo empiece un horario acabe, y empiezan los de noche, y empezarías al día siguiente por la noche. Pues tendrías otros 2 días de noche. O sea, que ahí por el medio tendrías 24 horas que, Sí. digamos, de descanso, entre comillas. No es un descanso al uso, pero bueno, sería un descanso diario, ¿no? Y, y ¿Y después libras? la propuesta... ¿Eh? ¿Y ¿Perdón? y cuántos libras después de esos 4 días? Pues nosotros las cuentas que echamos, pues nos saldría entre 6 y 7 libres. 7 días Que libres. caen. Vale. Claro, en función de cómo queden los índices correctores ahora. O sea, esto Vale, sería ¿y por horas. Todos esos cuánto? 4 días sería 48 horas. Sí, Sí. sí. ¿Y cuánto personal necesita un puesto para ese servicio? Ya, pero bueno, eso depende. A ver, lo óptimo, pues obviamente, pensar una cosa, pues si son 3 componentes, ¿no? Con tres Ujú. componentes realmente podrías cubrir esas 48 horas. No, si tú quieres, claro, si tú quieres tener mañana y noche en el mismo sitio, pues en el mismo puesto, pues sería el doble, ¿no? Serían 6 componentes. Sí, Y sí. después, teniendo en cuenta los días que van a librar, que no Ujú. está esa persona, pues tendríamos que ir sumando, ¿no? Pues de cada 4 días serían otros 6 componentes, o sea, nos harían falta en torno a 15, 20 personas para tener cubiertas las 24 horas. Pero claro, esto Pero también se puede luego, hacer por núcleos operativos, no se tiene por qué hacer por una unidad concreta. esto, hemos dicho 15, 20 personas. Venga, vamos a poner 20. Luego llega el verano, Navidades, Semana Santa, vacaciones. Ujú. Eh, si necesitas 20, ¿cuántos necesitas para tener vacaciones? Pues, a ver, la fórmula es la misma que ahora. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora hay puestos que no dan cubierto las 24 horas vamos, ni de lejos. O sea, hay muchos puestos. Son puestos pequeños, entonces, ¿cómo hacen? Pues, digamos, con el puesto de al lado. Cada unidad se va de vacaciones de forma independiente, pero por ejemplo ahora con el tema del servicio a turnos, pues se crean esos grupos funcionales que son para hacer esos servicios y ya la forma de pedir vacaciones es entre ellos. Entonces, pues juntando ese personal, pues tú tienes siempre una zona que la tienes cubierta. Si tú tienes un puesto y a 10 minutos tienes otro puesto, pues a lo mejor no hace falta que esté una patrulla en cada sitio las 24 horas, se pueden alternar. Pues si uno está de día, el otro está de noche. Entonces ya solo te harían falta 10 en un sitio y 10 en el otro. Y si tienes 12 o 15, pues ya puedes jugar con ese pico, ya puedes jugar de margen pues para el tema de vacaciones, bajas, lo que pueda haber, surgir. Pero bueno, eso es una realidad que ya tenemos a día de hoy. Es decir, no es algo, Vacaciones, bajas, cursos de ascenso, cursos de claro, especialización. Entonces, efectivamente. yo lo desconozco cómo está la situación actual. Se sigue haciendo aquellas PRL, las patrullas rurales de línea. A ver, era diferente. Ahora el concepto ha cambiado en ese aspecto, ¿no? Digamos que las patrullas ahora ya no se ciñen solo a su puesto orgánico. Mm. Bueno, entonces ese concepto lo que tenemos que La pensar que- que ha cambiado, ¿no? Porque también, a ver, no es lo mismo la Guardia Civil de ahora que la de hace 50 años. Es decir, si estamos Correcto. a 10 kilómetros en un coche, ¿qué tardo? 5 minutos en desplazarme al puesto al lado. A lo mejor tampoco es necesario que haya dos patrullas al mismo tiempo. Si hay 5 kilómetros por una y otra, si le encarga de trabajos pequeñas. Y después a lo mejor la siguiente la tenemos pues a media hora, ¿no? Por ejemplo. Sí, mira. Entonces, pues con Hay, eso, claro. fíjate, hay una provincia en España que los puestos están más o menos cerca unos de otros, Ujú. pero como hay poco personal, hay escasez de personal, viene gente de la comandancia vecina, o sea, de la otra provincia, a la provincia esta que hablamos, a detener a individuos porque o no hay patrulla o la patrulla más cercana está a 60 kilómetros.
Sí, a ver, está claro que nosotros la Guardia Civil necesita más personal, eso está claro. Tenemos un despliegue que bueno, que estaba pensado, digamos, pues para pensar que hace unos años, pues no teníamos los derechos que tenemos ahora. O No, sea, hace unos claro, años un guardia civil libraba un día a la semana, podía no librarlo, eso es igual. eh, no teníamos permiso de Semana Santa, no teníamos permiso de Navidad, las vacaciones, Exacto. pues bueno, se limitaban a lo que era, no teníamos índices correctores digamos, por compensación por hacer noches, festivos, no teníamos descansos festivos, la corresponsabilidad en cuanto a permisos pues, por nacimiento, por ejemplo. Ahora un guardia civil hombre pues tiene el mismo permiso que una mujer. Antiguamente no era así. Y eso todo al final, pues hace obviamente que la plantilla pues quede pequeña, ¿no? Pues para atender, para el despliegue que tenemos. Pero me sigue chirriando esto porque hay ciertas unidades, hay ciertos componentes, hay ciertos agentes, hay gente, lo que dices tú, en la red social X, en Twitter, lo que es Twitter, Ujú. que está contra los dobletes y contra los tripletes. Sí. Y que aboga porque seguir la normativa europea, que para eso está, que entre un servicio Ujú. y otro tiene que haber 11 horas de descanso. 11 horas, sí. Y sinceramente, hacer 12 horas seguidas, chico, Ya te digo que esto, a ver, nosotros recogemos una demanda una es como si demanda que tuvieras tenemos ahí. elecciones, es como si tuvieras elecciones todos los días. No te imagino un verano de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de 6 Claro, de la tarde a 6 de la mañana. Bárbaro. pensar una cosa. Esto es una demanda, nosotros digamos que no estamos inventando nada. Esto es una demanda que tenemos recurrente entre el personal. Entonces lo que tratamos es darle forma a esta demanda, ¿no? Es decir, pues la gente nos pide, porque claro, tenemos unos cuadrantes que se trabajan muchos fines de semana. Y de esta manera, pues si yo trabajo 4 días y voy a estar 7 en mi casa, pues vale, aunque tenga que hacer el esfuerzo de trabajar esos 4 días, pues yo voy a poder conciliar, voy a poder estar con mi familia, voy a poder librarme al fin de semana, eh, voy a poder organizarme mejor. Recogemos esa demanda. Entonces, nosotros, claro, partiendo de la base de lo que tú dices, que 12 horas es muchísimo, pensamos una fórmula intermedia. ¿Cuál es la fórmula intermedia? Pues hacerlo combinado con oficina. ¿Por qué? Te cuento. Porque yo entro de servicio, por ejemplo, estoy 4 horas de oficina, luego vienen mis compañeros, se queda uno de ellos, yo me voy de servicio, ¿no? Hago las 8 horas que me correspondan, bueno, obviamente pues tendré mis tiempos para mi descanso y demás. Y luego, cuando vuelva, o sea, luego las 4 últimas horas, pues el compañero que lleva 8 horas de servicio se va a la oficina y el otro vuelve. O sea, no son 12 en el coche, en el habitáculo, yendo de aquí para allá. O sea, ese es el concepto, claro. Por eso nosotros sondeamos qué le parecería, porque es una propuesta que está ahí. O sea, es decir, nosotros, sobre No, todo ahora, porque hay algunas unidades en tráfico que lo han empezado a hacer. 12 horas de Y, tráfico. sí, y sobre todo, a ver, el tema esto viene porque la gente en pandemia las ha hecho. La gente en pandemia estuvo mucho tiempo, pues meses haciendo 12 horas. Pero no sé, Entonces, claro, era una situación claro, excepcional. No sé. sí, sí, pero que lo han hecho y han dicho, bueno, una vez que me acostumbré, la verdad que yo prefiero hacer 12 horas que no dobletes, porque los dobletes me rompen más y estoy fuera de mi casa y tengo que, claro, y entonces pues es buscar una solución, es decir, no, nosotros obviamente, ¿qué es lo ideal? Pues que tengamos unos turnos, pues como tiene Policía Nacional, del 6x6, 6 días trabajados, 6 días librados de 8 horas, eso sería lo ideal. Eso es lo que nosotros, Pero ellos trabajan 8 horas, ¿no? 6 ellos trabajan 8 horas, sí. no 12, Es lo 6. ideal. 6x6, ¿qué pasa? Que la realidad se impone, es decir, nosotros en Guardia Civil, con el despliegue que tenemos, pues ese turno de 6x6, pues habrá sitios que no llegue nunca. ¿Y esa gente qué pasa? Claro, esa gente es la que nos dice, pues a ver, tenéis que buscar una solución intermedia. Esa demanda la tenemos. Pues a ellos tenéis que poner de acuerdo con Europa, y los de Europa son durillos. No, bueno, por eso buscamos estas soluciones intermedias, es decir, bueno, a ver si de esta manera, pues, se pudiera llegar, digamos, a armonizar de alguna manera, ¿no? Porque realmente no estarías 12 horas en la calle. No, no, Si una solución, estarían 12 horas de servicio.
De servicio sí. No sé. En fin. Pues Lo que oye, no podemos, el lo resto que de no las, podemos, el resto de las asociaciones, ¿se lo habéis planteado a ellos a ver qué opinan de esto? a ver, nosotros de momento lo que estamos haciendo es un sondeo. Lo que hemos hecho es un sondeo. Vale. Sondeo, porque nosotros teníamos mucho feedback de mucha gente que nos pedía las 12 horas. Ujú. Y claro, esto, nosotros lo que no podemos es hacer una propuesta Ese en sí. base, pues, oye, pues sí, a mí me lo han preguntado, a ti también, pero a ver, pues vamos a tener números, vamos a poner números sobre la mesa. Pero a lo mejor cuando nos hacemos la encuesta, resulta que la gente opina y vemos que, pues, que la realidad es otra, ¿no? La sorpresa es que, ya te digo, pues el 90% de la gente que interactuó en el sondeo que hicimos estaba a favor de este turno. Ujú. Ujú. Ahora lo que haremos, pues obviamente, pues dentro del grupo de trabajo de jornada laboral, pues hablarlo con el resto de compañeros, con la administración y ver si esta propuesta, pues de alguna manera, se puede, digamos, primero probar. Esa, de la gente que está en servicios burocráticos, eso no les afecta, ¿no? No, O sea, solo a ¿qué? Seguridad ciudadana, ¿no? sí, en principio seguridad ciudadana. Sí. Bueno, pues nada, oye, tennos atentos de esta propuesta vuestra que vais A a ver, en hacer, todas las elaborar, organizaciones, en ¿sabes? todas las organizaciones, pues Sí, a mí si sí. me pides mi opinión personal, mi opinión personal, como Isaac, tengo la mía, No, no, ¿vale? oye, Mi opinión personal. ¿Qué pasa? Que aquí no podemos defender opiniones personales, tenemos que ver las realidades que hay y tratar de dar una solución a la mayoría, ¿no? Y decir, pues, oye, sí, pues sí. yo no puedo ir allí a defender algo que a mí me puede parecer mejor o peor en este aspecto, pero si hay una parte importante del colectivo que lo demanda, lo quiere y le es una solución pues, para su vida personal, para su conciliación. Pensemos que hay mucha gente destinada a muchos kilómetros de su casa, Sí, sí, eso, en sitios donde no puede escucha, llevar a su familia. Porque, esa historia de vivir, de ser, te voy a poner ejemplo, de ser de Galicia, estar destinado en Palencia, la conozco de sobra, la conocemos de sobra. claro. O ser de Valladolid y estar en San Sebastián, también la conocemos. O ser asturiano y estar en Madrid, también. Y no digamos Mira, los, yo, y no yo digamos te los voy a poner canarios, ejemplos. que todos, Por, que todos al fin y al cabo marchamos a 600 kilómetros de casa y a lo mejor vuelves algún día y todo, ¿sabes? Pero que yo, eso yo no, yo te voy a poner. no lo planteo. Lo que digo es, a ver qué opina el resto de asociaciones, porque vosotros habéis hecho un sondeo por la red X, bonita jaula de grillos donde estamos todos, o muchos, o los que estamos somos unos grillos, sí señor, y no sé qué significado tiene un colectivo de, ¿cuántos somos? 80.000 guardias, un muestreo que, ¿cuántos han opinado ahí? Pues mira, han opinado. El otro día estuve consultando, ahora estábamos en 1400 mil más o cuatrocientos menos. y unos 80.000. Bueno, pues Te oye, voy a decir, te voy a está poner bien. un, Escucha, te voy a poner un. y en esos 1.000 no se garantiza de que uno sea tres ni de la identidad de cada uno, ¿sabes? No, Pero no, bueno, está oye, claro, pero vamos a ver, escucha, tú que es una en los propuesta sondeos, de todos tratarla, ¿sabes? Y que los sondeos hay que cogerlos como hay que cogerlos, sí, o sea, sí, con pinzas, todo, ¿no? sí, sí. Entonces, los sondeos lo más importante no es que yo marque estoy de acuerdo, sí, no, si tal, si muchas veces los comentarios. Porque Mm, ahí ves realmente si esa persona pues es guardia civil, si no, pues si lo que ves las inquietudes que tiene y profundizas un poco más. Y ahí es donde realmente te da la información. Por ponerte un ejemplo, hace 3 años o hace 2 años, todas las asociaciones nos juntamos para hacer un sondeo sobre la normativa de destino, sobre el derecho preferente. mm, Vale, me sigues. Nos sí, sí. juntamos todas las asociaciones. Bien, hicimos una encuesta más o menos, porque queríamos saber realmente, porque lo del preferente, por ejemplo, pues es un tema también que trae pues Mm. mucho debate. Y entonces, pues decidimos también en su momento hacer un sondeo. ¿Sabes cuántas, uniéndonos todas las asociaciones y publicándolo en X, en todos los perfiles de todas las organizaciones, ¿sabes cuántas interacciones tuvimos? ¿Qué? 500. 1000. Vale, ¿eh? Para que te hagas una idea, es decir, y estamos hablando del preferente. Sí, sí. Para que te hagas una idea, o sea, al final las interacciones son las que son. Es decir,
mucha gente realmente, a ver, nosotros se lo trasladamos pues, a los grupos internos. Primero, a ver, el sondeo primero lo hacemos con Sí, los sí, grupos internos, sí, ¿no? lo Le entiendo pasamos como un perfectamente. filtro. Los Mm, grupos internos por canales internos nuestros de correo mm, electrónico, de WhatsApp con nuestros afiliados y se lo pasamos, digamos, y dejamos unos días que, que circule, ¿no? Y en el momento que tenemos ya la información de nuestro personal, es cuando abrimos el sondeo pues como en este caso. Tampoco te creas tú que ponerlo en X interactuaron muchos más, ¿eh? ya, Digamos ya, que la gran mayoría fue cuando lo movimos internamente dentro de nuestras, de lo que es nuestras redes. Por eso digamos, la información en ese aspecto, porque si no es lo que dices tú, si yo lo subo a X y cualquiera puede opinar y venga un chatbot y le doy ahí y tal, por eso nosotros muchas veces lo que también metemos preguntas de opinión, porque realmente es donde ves, ¿no? Y hay gente que tiene muy buenas ideas, ¿eh? Que ujú. escribe Pues, y dices tú, "Ostras, pues mira, da soluciones muy buenas". pues nada, ya nos iréis contando a ver qué dicen, cómo va esta idea, ¿vale? Bueno, es una idea más, no va a valer para todo el mundo, ni mucho menos. Ujú. Y lo que nosotros lo que no podemos es cerrarnos en banda a buscar soluciones. Nosotros tenemos que buscar, nuestro trabajo es buscar soluciones, plantearse a la administración, las que sean. No queremos cambiar ni querer cambiar de manera radical el modelo, ni implantar las 12 horas a todo el mundo, porque sería inviable y Ujú. tampoco pretendemos eso y habrá gente, pues habrá, yo creo que la gran mayoría de los sitios no encaja, pero bueno, para ponerte un ejemplo, tenemos personal que estaba destinado a 80 kilómetros de su casa, Sí. con un cuadrante mes a mes, ¿vale? Que se ha ido a 500 kilómetros Ujú. para poder hacer 12 horas y tener un cuadrante que ya sepa durante todo el año, porque dice que de esa manera puede conciliar mejor. O sea, yo te puedo poner nombre y apellidos de gente ¿Y están en puestos con, fijos o en patrullas? No, pues mira, pues unos están en tráfico y otros están en unidades de seguridad o bueno, puestos estáticos. En puntos estáticos, no en patrullas. Otros están en tráfico. Sí, bueno. En tráfico hay alguna modalidad que en algunos Sí. sitios que se está viendo también. ¿Pero de motorista de hacer 12 horas? No, 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 no. El atestado. Atestados. Ah, bueno. Bueno, el atestado antes está. En algunos sitios está bien. Y por eso te digo que A a mí ver. me llama la atención, a mí me llama la atención que una persona que está a 80 kilómetros de su casa, que puede ir y venir todos los días, Mm, se coja y se pida un destino a 500 kilómetros, sí, sí, sí. porque me dice, mira, yo tengo tren directo desde esta capital, desde a lo mejor desde Madrid, a mi casa, y tardo 2 horas y media en el AVE, y yo de esta manera pues puedo conciliar y puedo estar con mi familia. De la Bueno, otra, yo veía a mi familia pues un fin de semana de cada 6. y joder, me acuerdo de un caso que hubo pues en Madrid, cuando nevó, aquello de la Filomena, pues que había compañeros destinados en Madrid, pero cuando la Filomena no estaban en Madrid, estaban mm, en su provincia de residencia, Ujú, 500 kilómetros o más, y no podían acudir al servicio porque estaban allá. No vivían en su provincia de destino, que es legal vivir fuera, bien, pero que también veamos ese caso, no, ¿sabes? no, aquí, ojo, Y luego, aquí oye, no pues, se trata de vivir, o sea, esta gente vive en su sí, destino, sí, en Madrid, donde le coincida. ¿Qué pasa? Que en sus días libres, obviamente, sí, va a ver a su familia. exacto. Y lo que me dicen es que se organizan mejor de esta manera que no. Piensa una cosa, a día de hoy el cuadrante se da con una planificación de un mes, Sí, sí, sí. Nada, muchos que no con defiendo, dobletes, no defiendo ni ataco a nadie, ¿sabes? claro. Pero bueno, Y bueno, pues pero te sorprendería, o sea, es decir, y esto mismo bueno, los resultados del sondeo que hicimos en las respuestas me chocó que efectivamente hay, no solo o sea, yo conozco dos casos a nivel personal que se me han dirigido a mí y me lo han contado, pero que los sondeos salieron más casos, que la verdad que me llamó la atención, es decir, no es algo, gente que me dice, no, yo estoy aquí y yo, mientras no tenga un turno fijo, un turno que tal, en mi tierra,
yo me quedo aquí porque me organizo mejor, porque si no, es que yo prefiero trabajar una semana, irme una semana a mi casa y esa semana pues poderme organizar pues para cuidar a mi familia, que Eso es. no, que no estar ahí, no estar, porque realmente Nada, si estás en tu casa y no sabes cuándo trabajas, tienes dobletes y demás, pues muchas veces es más complicado poder conciliar. pues. Lo dicho, Isaac, manténnos al día de estas cosas y nos informas, ¿vale? Muy bien, no obstante, aprovecho que estoy hablando contigo, que nosotros, oye, cualquier propuesta Mm. constructiva, que nosotros estamos abiertos a estudiarla y a sondear y a hablarlo una vez que tengamos el sondeo, obviamente, a tratarlo en el grupo de trabajo donde haya que tratarlo, que es en este caso el de jornada, y a ver de qué manera, pues a lo mejor después hay que descartarla, pero en principio lo que no podemos es descartarla Exacto. sin intentarlo, sin probar. De acuerdo, Isaac, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Seguridad en Clave. Si este episodio te ha hecho pensar, comparte, comenta y suscríbete. La seguridad no es un eslogan, es una realidad que merece ser contada. Hasta entonces, mantente alerta y con la conciencia despierta.